Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en CodeJobs. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a continuar con el video 7 de nuestro curso React Profesional. En el video anterior vimos cómo implementar una pequeña API en Node.js y el día de hoy vamos a continuar el curso y vamos a ver cómo implementar Redux en nuestro proyecto. Les recuerdo que para las personas que se quieran unir a nuestra comunidad Slack, simplemente dejen su correo electrónico en los comentarios y yo les estaré mandando una invitación. También los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Si ya están suscritos, recuerden activar las notificaciones para que les lleguen para que les lleguen notificaciones cuando subo videos nuevos y puedan verlos más rápido. Y también los invito a que formen parte o que sean nuestros Patreons, que colaboren económicamente con la comunidad, si así lo desean, desde $1. Próximamente voy a empezar a crear ciertos contenidos eh, especiales para los Patreons, que no los voy a publicar en YouTube, pero van a estar en modo privado para las personas que apoyen a la comunidad. Y pues bueno, vamos a comenzar este nuevo video. Ok, lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro archivo de cliente. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer primero es importar nuestro provider de Redux. Lo obtenemos de React Redux. Y también necesitamos incluir nuestro Redux Store, que lo vamos a crear ahorita en un momento más. Hacemos un import configure store, que lo vamos a tener en la carpeta share diagonal configure store. Y aquí vamos a crear la instancia de nuestro configure store y le vamos a pasar como parámetro nuestro initial state, que lo voy a crear en el objeto window. Más adelante les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Y acá simplemente donde estamos renderizando nuestra aplicación, tenemos que poner el wrapper de provider y pasarle nuestra store de esta manera. Ok, en ese archivo sería todo. Nos vamos a ir ahora a nuestro archivo que está en server HTML. Y bueno, básicamente en este archivo ahora vamos a recibir un nuevo parámetro que sea el initial state. Y como tal vamos a definirlo aquí. Creamos una etiqueta script. Y hacemos simplemente un window.initialState es igual, y aquí concatenamos y hacemos una stringify de nuestro initial state de esta manera. Posteriormente nos tenemos que ir a nuestro server render y aquí vamos a importar dos cosas. El primero, vamos a importar el matchpath de nuestro React router, y también vamos a importar el provider de Redux. Tenemos que importar también nuestro Redux Store. Recuerden que es el archivo que configura el server-side rendering.
Entonces lo tenemos que configurar en las dos partes, en el cliente y en el servidor. Entonces va a estar en Share, Configure Store. Y vamos también a incluir nuestras rutas, porque ahorita les voy a mostrar algo que voy a hacer. Y esto está en Share, diagonal Routes. Ok, entonces de aquí lo que vamos a hacer es que tenemos que configurar ahora nuestro Configure Store, y lo vamos a hacer aquí adentro. A este, ojo, no le vamos a pasar al initial state. Ahorita les voy a explicar por qué. Y aquí lo que tenemos que hacer después, esto es muy interesante lo que les voy a explicar ahorita, es que vamos a agregar nuestras rutas. De hecho, todavía no tengo creado el componente del blog que voy a usar, lo voy a crear ahorita. Pero si se fijan, básicamente en nuestras rutas estamos definiendo un array de rutas donde tenemos aquí especificado el component o cada componente. Entonces, cuando cree el container del blog, voy a incluir un método estático llamado initial action, que va a ser el que se ejecute la primera vez y el que se encarga de hacer los fetch o el fetch para poder obtener la información y cargar o precargar el initial state con esa información. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer un reduce de nuestras rutas. Bueno, supongo que saben cómo funciona el reduce. Básicamente el primer parámetro que tenemos es un acumulador y el segundo es cada ruta en sí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es preguntar con el matchpath si hace match el request URL y nuestra ruta, y además nuestra ruta punto component, quiere decir que si tiene definido un componente, pero además quiero comprobar que si tiene el método initial action. ¿Por qué? Porque si no lo tiene, entonces no agregaríamos un promise para poderlo resolver y obtener la información de ahí. Únicamente en los métodos que tengan servicios le vamos a agregar ese método initial action. Entonces aquí simplemente agregamos en el acumulador, hacemos un push y aquí hacemos un promise.resolve, y aquí vamos a utilizar el store de Redux. Entonces hacemos básicamente un store.dispatch para despachar una acción, y la acción que vamos a despachar sería la acción inicial de nuestro componente, que sería row.component.initial action. Y ahora este como parámetro tiene un from, y a este, para saber de dónde vino esa petición, le decimos o le pasamos que viene desde el servidor o el server. Al finalizar retornamos el acumulador y el método reduce como segundo parámetro recibe el inicializador del acumulador. Entonces la primera vez es un array vacío, y ya las veces que haga match simplemente hace un push de cada promise. Entonces esto quiere decir que cuando nosotros entremos a diagonal block, por ejemplo, que va a ser un componente que voy a crear, va a ver si hace match la URL con la ruta que tenemos, y si tenemos el método o la acción initial action,
Si lo tenemos, mandamos a llamar la acción con el dispatch de esa initial action, y esa va a ocasionar que se ejecute un fetch, y el fetch como tal nos va a regresar un promise. Entonces ese promise lo estamos resolviendo y lo estamos guardando en un array para que al final esté en el array promises. Y básicamente ya una vez que tenemos todos nuestros promises, los terminamos de resolver con promise.o. Le pasamos las promesas. Y como saben, los promise tienen método, cuando se completa, tiene un método then. Entonces aquí simplemente le pasamos una función, una arrow function. Y todo esto que tenemos acá, lo movemos, esto que teníamos aquí, lo tenemos que mover dentro de este then, de esta manera. Y ahora el initial state, este context lo podemos pasar también por acá. Y ahora nuestro initial state lo vamos a obtener del store.getState. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos dispachando o disparando esta acción, que vamos a crear más adelante, esta acción ya guarda en Redux, en el store de Redux. Entonces simplemente aquí con el getState obtenemos el initial state que haya quedado, y de esa manera es como vamos a mandar nuestro initial state a nuestro HTML, de esta manera. Y recuerden que también en el render to string necesitamos hacer el wrapper del provider de esta forma. Para que se conecte a Redux. Y nos faltaría hacer aquí en el then, si algo falla, podemos hacer aquí un catch y obtenemos el error de esta manera. Y bueno, aquí simplemente voy a hacer un console log y vamos a ver si hay algún error del servidor o algún dato que esté mal, cualquier cosa. Lo imprimimos aquí y lo voy a ignorar la regla de Slint, save line, de esta manera. Ok, ahora vamos a crear nuestro configure store, que va a estar guardado en nuestra carpeta share, y le ponemos configure store.js. Entonces aquí tenemos que incluir nuestro método createStore de Redux y el apply middleware. Y también vamos a utilizar el tonk de Redux tonk. Este Redux tonk, para lo que nos sirve, no lo vamos a usar como tal, pero sí lo tenemos que cargar porque este nos va a ayudar a que funcionen nuestras promises de esta manera. Si no agregamos Redux tonk, por alguna razón no funciona. Recuerdo que marcaba un error un poco extraño de que no podía resolver las promises, y la única manera que encontré solucionándolo es agregando el tonk. Tenemos que ahora cargar nuestro root reducer, que es un archivo que vamos a crear más adelante, y este lo cargamos de la carpeta reducers. Y aquí simplemente hacemos un export default function configure store y va a recibir el initial state. Entonces aquí simplemente hacemos
un array de middleware que vamos a cargar. En este caso el único middleware que voy a cargar es Tonk. Y aquí hacemos un create store. Le pasamos nuestro root reducer, nuestro initial state y aplicamos el middleware, apply middleware, y le pasamos a nuestro array de middlewares. Entonces de esta manera creamos nuestro configure store para conectar a Redux o al store de Redux nuestro proyecto. Voy a crear ahora los reducers. Déjame ver, reducer. Bueno, vamos a crear mejor de una vez el blog. Entonces para esto en la aplicación app voy a crear una carpeta que se llame blog. Como les comenté antes, lo que busco hacer ahora es hacer que todos los archivos relacionados a un container o un componente o una aplicación, todo esté unido. Entonces en este carpeta de blog voy a crear una carpeta de components y vamos a crear, por ejemplo, primero vamos a crear el action types. Son archivos pequeños, app blog, y aquí guardamos este action types.js. Este básicamente son las acciones que va a tener este container, y básicamente vamos a exportar una constante que se llama fetch post. Y ojo, esta es la manera en la que yo manejo las acciones, pero lo pueden hacer de otra manera si ustedes lo desean, como ustedes lo quieran hacer. Y básicamente hago métodos dentro de mis acciones. Uno para el request, de básicamente es una función, y aquí meto mi acción. Este va a ser fetch post y bajo request, después success si todo fue bien, fetch post bajo success, y por último error si algo falla, fetch post bajo error. Ok, de aquí vamos a agregar nuestro archivo de acciones para el blog. Lo guardamos como actions.js. Y bueno, aquí básicamente necesitamos importar nuestro archivo de API del blog, que lo voy a crear un poco más adelante. Pero bueno, básicamente este archivo lo importamos de ahí mismo. Importamos nuestras action types. En este caso voy a importar el fetch post. Y aquí simplemente hacemos un export const fetch post, y este va a ser una función que reciba el primer parámetro fetching from. Recuerdan que les había dicho que en el initial action o en el aquí aquí le estaba mandando server, ese es este fetching from. También puede recibir un query, y bueno, de aquí vamos a usar el dispatch de Redux para poder mandar a llamar nuestras acciones. Y ahora básicamente aquí nuestra primera acción va a ser un request post, y este básicamente hacemos un return directo, y este únicamente tiene un type que va a ser fetch post.request.
que es el método que creamos en el action types, este de acá, request. Entonces nos regresa fetch post request. Tenemos que hacer otro para cuando recibamos los posts. Entonces este vamos a recibir como parámetro los posts y vamos a retornar un type de fetch post .success cuando todo salga bien, y regresamos de payload los posts. Entonces necesitamos dispachar la acción request post, y aquí simplemente al final hacemos un return block API .get al post, que es un método que voy a crear más adelante, query, y le pasamos el fetching from, y este get al post va a ejecutar un fetch, el cual me va a regresar un promise. Entonces yo aquí directamente puedo hacer un then y obtener los posts que me regresa y hacer directamente el dispatch de la acción receive post, y de esa manera es como se los mando. Entonces aquí hacemos el request de post primero, después hacemos el fetch. Cuando obtengamos la información hacemos el dispatch de receive post. Entonces ahora nuestra acción va a mandar a llamar el reducer, que también lo voy a crear más adelante, y de esa manera ya vamos a poder guardar los posts en nuestro state de Redux. Ok, vamos a crear ahora el archivo de API de nuestro blog. Bueno, antes de eso necesito yo crear una constante para los endpoints. Entonces vamos a guardar este archivo. ¿Cómo sería bueno ponerle? Bueno, le ponemos constants.js y lo ponemos ahí en la misma carpeta. Constants, y aquí simplemente vamos a hacer un export const API, y bueno, hacemos un object.freeze para congelar el objeto y que no se pueda modificar, por lo menos el primer nivel. Y aquí hacemos un block y le decimos post, que es lo único que tenemos ahorita disponible en la API de Node que creamos en el video anterior, y hacemos esto de esta manera. Y ya de aquí tenemos que crear nuestra API. Entonces nuestro archivo de API del blog, este archivo lo guardamos como api.js dentro de la carpeta blog. Entonces aquí necesitamos importar las constantes que creamos, o la constante de API. Como está en la misma carpeta, simplemente pongo constants, así, y vamos a importar nuestras utils que las creamos en el video anterior, el API fetch, que es el método que se encarga de ejecutar nuestros fetch, y esta está dos carpetas atrás, en la carpeta shared diagonal utils diagonal API, y aquí simplemente hacemos una clase llamada block API, la cual va a tener un método estático llamado getAllPost. El primer parámetro que va a recibir es un query vacío, o un objeto vacío. Esto porque después podemos configurarlo para que separemos por idiomas o cualquier otro parámetro que queramos pasarle al endpoint.
le pasamos el fetching from. Por default le podemos poner que viene del cliente. Y aquí simplemente hacemos un return del API fetch, que es el que ejecuta el fetch como tal. Entonces a este le tenemos que pasar el endpoint y a este le pasamos api.block.post, que es el endpoint block diagonal post. Como opciones le pasamos el fetching from. ¿Por qué? Porque si viene del cliente, el fetch lo hacemos a diagonal, entonces no tenemos que especificar nuestro servidor. Pero cuando estamos haciendo el fetch desde el lado del servidor, sí tienes que especificar el servidor, no lo puede hacer con diagonal. Entonces eso me ayuda para quitar o poner el host en el fetch antes de ejecutarlo. Por último mandamos el query. Y acá simplemente exportamos con export default block API esto. Ok, déjenme ver qué más me falta. Bueno, podemos crear el reducer también. Déjenme cerrar todos estos archivos. Este archivo lo guardan como reducer.js dentro del blog. Este reducer es el que se va a encargar ya de guardar el estado del blog en su estado de Redux como tal. Y bueno, aquí en el reducer básicamente tenemos que importar nuestro action types. Hacemos un fetch post de esta manera. Creamos una variable que tenga un initial state de este reducer específicamente. No se confunda con el initial state de toda la aplicación. Entonces quiere decir que su estado inicial es el post con un array vacío cuando no tenga datos. Y hacemos un export default function block reducer. El state lo igualamos al initial state y le pasamos la acción. Entonces aquí hacemos un switch y dependiendo del tipo de la acción, aquí podemos hacer un fetch post.success. Quiere decir que cuando haya ejecutado satisfactoriamente la acción del fetch post, entonces básicamente vamos a agregar un nuevo state o retornar un nuevo state, y esto lo hacemos con el sprite operator en el state y agregamos el nuevo elemento post, el cual lo vamos a obtener del payload de nuestra acción. Si nuestro case no entra, entonces podemos tener un default y simplemente retornar el estado actual. Ese sería nuestro reducer. Me faltaría crear el root reducer, y hay otro reducer que voy a crear también para el device. Déjenme buscarlo. Ok, en la carpeta share vamos a crear una carpeta nueva que se llame reducers, y dentro de ese reducer vamos a crear primero el device reducers, que es un reducer que nos va a decir si nuestro dispositivo es mobile o no. Entonces este archivo lo guardan en shared reducers y le ponen como device reducer.js. Entonces aquí simplemente hacemos un export default function device reducer y nuestro state vacío. Este reducer va a obtener el valor del initial state del HTML que vamos a mandar. Entonces
aquí hacemos una variable isMobile es igual a falso y preguntamos aquí si state.isMobile si existe o si nos mandan valores. Vamos a preguntar acá que si el state.isMobile es igual a falso de tipo string, porque es lo que manda el HTML. Entonces asignamos falso, si no asignamos true y básicamente lo retornamos un nuevo estado y le pasamos el isMobile de esta manera. Esto equivale a hacer el object.assign. Si recuerdan el video en el curso anterior, pueden hacer el object.assign o pueden utilizar el sprite operator de esta manera. Y después necesitamos hacer nuestro root reducer, que básicamente es el archivo index que va en esta misma carpeta de reducers. Entonces aquí necesitamos agregar nuestro combine reducers de Redux. Y vamos a incluir nuestros containers reducers. Hasta ahorita tengo nada más el del blog, que es este de acá. Entonces ese hacemos un import blog from dos carpetas atrás, diagonal app, diagonal blog, diagonal reducer, y los share reducers. O sea, los que estén en share quiere decir que son compartidos y los que estén en cada carpeta de aplicaciones son containers reducers. Entonces aquí el único compartido que tenemos por ahora es el device, que está en la misma carpeta, y hacemos un device reducer. Y aquí simplemente hacemos nuestra constante root reducer, los combinamos con combine reducers, blog y device de esta forma, y simplemente hacemos un export default root reducer de esta manera. Ok, ahora nuestras rutas, aquí tenemos que agregar al container blog, que voy a crearlo después de este. Aquí especificamos, unos son componentes y otros son containers. La diferencia, recuerden que los containers son los que tienen estados de Redux o que se conectan a Redux. Entonces en este caso voy a importar el blog de el app diagonal blog. Va a ser un archivo index en esta carpeta. Y acá necesito agregar un nuevo path para cuando entre el usuario diagonal blog, y el componente que voy a usar es el container blog. Ok, y entonces ya de aquí lo que tenemos que hacer es crear, bueno, aquí déjenme rápido agregar en el home un enlace simplemente para poder acceder. Aquí voy a copiar este de aquí, lo voy a pegar acá y voy a poner diagonal blog y blog. Entonces en el home vamos a tener un link para poder ir al blog directamente. Ok, vamos a crear ahora nuestro container del blog, y este archivo lo guardamos en source app blog y lo vamos a guardar como index.js. Entonces aquí necesitamos las dependencias, necesitamos incluir React, nuestro componente React, necesitamos importar el connect de React Redux, necesitamos incluir nuestros componentes, en este caso nada más tengo uno por ahora, que es el post, que va a estar en la carpeta de components.
diagonal post. Necesito incluir mis acciones. En este caso nada más tengo fetch post. Y mis utils. Voy a incluir el isFishRender de el util que está en data. De esta manera, y aquí ya creamos nuestro container block. Lo extendemos al componente de React. Y aquí, ojo, aquí es donde les decía que tenemos que crear nuestro método estático de initial action. Este método es el que se va a ejecutar en el lado del servidor antes de ejecutar el componente. Por eso debe ser un método estático. Entonces hacemos static initial action fetching from, y aquí simplemente retornamos fetch post, que es la acción, y le pasamos el fetching from. Entonces este método es el que ejecuta en el server render. Aquí es el initial action que va a ejecutar como tal. Y bueno, aquí le pasamos el fetching from. Este manda a llamar a la acción fetch post. La acción, esta que está acá, recibe el fetching from. Y bueno, aquí hace los dispatch necesarios para hacer request post. Después obtiene los posts haciendo un fetch. Y ya que tiene los datos, despacha la acción receive post, que esta guarda el tipo fetch post success y el payload con los posts. Aquí se lo está mandando. Y es aquí donde está el truco del server-side rendering como tal. Entonces, de aquí tenemos que hacer, como tenemos que sincronizar nuestro server-side rendering con nuestro client-side rendering, vamos a necesitar hacer un component did mount. Cuando el componente monte, y vamos a preguntar que si es el fishRender de this.props.post, es decir, si hay información, si no hay información más bien, o sea, porque en el lado, o sea, este fetch post lo ejecuta en el server render, que es del lado del servidor, pero eso lo ejecuta si el usuario entrara directamente a diagonal block en la URL y le presione enter. Pero si el usuario entra por medio del link que yo puse en home, ya no lo ejecuta el servidor, sino que lo ejecuta el cliente. Ahora, la diferencia es que el cliente va a tener información vacía, por así decirlo, y para ello necesitamos ejecutar el fetch post también del lado del cliente. Entonces, cuando hacemos un component did mount, preguntamos que isFishRender, quiere decir que si este es un objeto vacío, o un array vacío, o un define, o null, o lo que sea que no tenga valor, quiere decir que es porque es la primera vez que carga. Entonces, si ese es el caso, hacemos un dis.props.dispatch para dispatchar la acción de este mismo componente block.initial action. Y a este el fetch from le pasamos client. Entonces, cuando entra el component did mount, si es por medio del cliente y los posts no existen, dispachamos la misma acción esta, pero por el lado del cliente. ¿Sí? Espero se entienda la idea. Y acá simplemente hacemos nuestro render. Y bueno, vamos a obtener nuestros posts del props. Y simplemente voy a retornar el componente post y le paso la data de post de esta forma.
Y acá al final tenemos que conectar nuestro container con Redux. Entonces hacemos un export default, connect, y aquí del state voy a sacar el block. Recuerden que el primer parámetro es el ¿cómo se llama? Map state to props se llama. Básicamente es una función donde nosotros retornamos los estados de Redux que queramos mapear. Entonces en este caso vamos a mapear post, que está en el reducer block punto post. El segundo parámetro recibe las acciones, pero como nosotros lo estamos haciendo de manera distinta, sino que estamos ejecutando la acción directamente aquí, ya no lo ocupamos conectar la acción como tal. Entonces le pasamos null y le decimos que nuestro container o componente es block. Entonces de esta manera conectamos. ¿Qué pone este punto? Bueno. Oh, aquí es que este es. Si no le ponen paréntesis aquí, necesitan especificar un return. Pero como directamente quiero hacer un return, entonces necesitan poner paréntesis aquí directamente. Entonces el connect lo que hace es sacar del state el reducer block y lo mapeamos a post. Entonces de esta manera ya podemos obtener post de these props, y ese al hacer render lo mandamos al componente post. Entonces ahora tenemos que crear nuestro componente post para imprimir esos datos, y este archivo lo vamos a guardar en la carpeta components y lo llamamos post.js. Dependencies. Y aquí importamos React, importamos el componente de React. Necesitamos importar un paquete que se llama Node TimeAgo, que simplemente es para que nos dé el tiempo de, por ejemplo, un post o se publicó hace un mes o hace una hora o hace 3 días, etc. Vamos a importar el utils de isFishRender, que esto está 3 carpetas atrás. Shared utils diagonal data. Vamos a cargar los estilos, que los voy a crear ahorita en un segundo. Post.sas o css, y aquí creamos nuestro componente post. Okay, y en el método render sacamos los posts que le pasamos desde el container de sus props. Entonces aquí preguntamos si es el primer render, cuando no tiene post o cuando no tiene data, simplemente renderizamos nulo, o sea, no renderizamos nada. Y si tiene data, o sea, si los datos no es un array vacío, no es un objeto vacío, entonces pasamos a renderizar como tal. Y aquí hacemos un return. Y bueno, aquí vamos a hacer un div class name styles.post. De aquí hacemos this class name. Vamos a hacer, no sé, un styles.header. Aquí voy a poner un h1 para decir que estamos en el blog. Y ya cuando
Después aquí voy a imprimir los posts que tengo y para esto hacemos o comparamos que los posts existan como tal y hacemos un map. Ahora, como directamente o queremos retornar el JSX, no podemos especificar llaves, simplemente abajo podemos poner directamente el div y aquí en el key le pasamos el post.id, class name, le vamos a pasar un styles.post, no sé, aquí podemos poner una p y decir que el post.id pues va a tener post.title by, vamos a ponerle como para el autor y ponemos un post.autor, podemos poner otra p acá y simplemente aquí podemos especificar la hora o el tiempo. Para eso ponemos aquí usamos el timeago, ponemos post.date y ese ya nos va a regresar la hora formateada o el tiempo más bien. Entonces aquí al final simplemente retornamos nuestro componente por default post y ya nos haría falta nada más crear nuestro archivo SCS que va a estar aquí, que igual no me interesa ahorita hacer mucho diseño, me interesa más que vean cómo es que funciona esto. Y aquí hacemos un background color, un gris, no sé, la letra puede ser color azul, cualquier cosa. Ok, déjenme ver si falta algo más, según yo creo que es todo. Ya hicimos el action types, ya hicimos el actions, ya hicimos el API, ya hicimos los componentes de post, ya hicimos el CSS de post, ya hicimos el container, el reducer, ya configuramos nuestro cliente y lo conectamos a Redux, ya agregamos el link en el home, en el HTML ya agregamos nuestro initial state, en el server render ya conectamos los promises y conectamos a Redux Store, creamos el configure store, creamos las constantes de los endpoints, creamos el device reducer, creamos el root reducer y agregamos en nuestras rutas el componente de bloque. Entonces en teoría está todo completo. Vamos a ver si funciona y hacemos un npm start. Vamos a ver si no se tronó nada. Al parecer sí. Y nos dice que no puede resolver constants en el archivo de index API. Oh, está mal escrito constants. Y acá ya lo puse constants. Ok. Vamos a ver si eso lo arregla. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver aquí nuestro inspector. Está conectado todavía nuestro hot module replacement. Entonces, si yo me voy a about, estoy en about. Si yo me voy a block, bien, les quiero mostrar el código fuente antes de irme a block. Si ven ahorita mi initial state como tal, tiene nada más el block post como nada porque no estoy en block. Y en el device tengo el isMobile false porque no soy en device. Si me voy al blog, ok, vemos que aquí ya me trae la información y en el código fuente
Si se fijan, mi initial state tiene en su estado de Redux del blog, tiene los posts y me renderiza con el server-side rendering directamente. Ahora, si yo actualizo estando aquí en la URL, también funciona. Como les decía, la primera vez o cuando el usuario entra directamente, lo hace por server-side rendering. Pero si el usuario está, por ejemplo, en el home y entra a blog, obtiene la data por el cliente. Entonces aquí hace en el network, podemos ver la llamada de la API que hace, de la que creamos ayer, y aquí nos obtiene la información como tal. Déjenme ver nada más cuál es el error que tengo del warning aquí. En post dice que necesito agregar un key. Oh, sí, aquí. Post. No fue una S. Este ID lo tiene en nuestro network. Es este de acá, el 1, 2, 3. Entonces si yo actualizo, ahí está, ya se arregló. Entonces, como ven, parece complicado, pero realmente no lo es. La parte clave de este video, de esta parte que aprendimos, es que en el server-side rendering vamos a juntar los promises que vayamos a tener dependiendo de la ruta en la que estamos. Entonces, por ejemplo, cuando yo entro a diagonal blog, hace el match path. En request.url hace diagonal blog. Entonces, toma la ruta. Entonces dice, el path hace match con diagonal blog. De aquí pregunto que si existe el componente y si tiene su initial action, entonces agregan el array un promise y dispara la acción del initial action desde el servidor. Entonces al final yo simplemente resuelvo las promises con el then y aquí ya tengo la información, o sea, en este punto que ya Redux ya despachó las acciones, yo ya tengo mi initial state en la store de Redux. Entonces aquí simplemente hago initial state igual a store.getState y así es como ya tengo el dato o los valores. Simplemente lo conecto al provider, le paso el store y listo. Y en el HTML mando mi initial state. Por eso es que ustedes lo ven acá en el código fuente de esta manera. Y si se fijan, realmente eso de los promises no les afecta a los demás componentes que no tienen un initial action. Únicamente afecta, o bueno, únicamente va a tomar el promise de los que tengan ese método. Como ven, está interesante, ¿no? Y pues bueno, creo que hasta aquí voy a dejar este video. No quiero alargarlo mucho más tiempo. Espero les haya gustado. Creo que van a aprender bastante. Si tienen cualquier duda, por favor utilicen la sección de comentarios. Nuevamente les extiendo la invitación a que se unan a nuestra comunidad de Slack y también a que se animen a ser nuestros Patreons. Normalmente a las personas que nos ayudan o colaboren les doy asesoría personalizada si tienen dudas, si tienen problemas resolviendo cuestiones en proyectos reales que estén trabajando, los puedo ayudar sin ningún problema. Y recuerden darle like al video, suscribirse al canal, invitar a más personas para que sean más las personas que aprendan. Y pues bueno, no les quito más su tiempo, les agradezco y nos vemos en la próxima entrega. Chao.